Bienvenidos a Desde las Cámaras. Estamos aquí en la Cámara de Diputados donde vamos a entrevistar a diferentes legisladores que nos darán su opinión en torno a la reforma eléctrica. Estamos aquí en la Cámara de Diputados transmitiendo con el diputado presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, diputado de Morena. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Ahora venimos contento, nosotros Adriana. aquí a visitarte. Encantado de que estén acá. Esta es la casa no tan solo de ustedes, sino de todo el pueblo de México. Y pues un honor que nos acompañen hoy aquí y muy contento de poder compartir información con ustedes. Manuel, pues estás en la comisión ahorita donde está el tema más relevante después del presupuesto, que es el tema de la contrarreforma eléctrica. Platícanos un poco, la semana pasada tuvimos aquí al coordinador de los diputados de Morena, que nos dio una explicación técnica de cuáles son los beneficios que va a traer esta reforma a los ciudadanos, al país, a las empresas. Platícanos cuáles son los básicos, los generales, muy coloquialmente, no de forma tan técnica, para que la gente que nos está viendo hoy entienda cuáles son los beneficios de esta reforma. Sí, bueno, creo que lo más importante destacar ahorita, porque es un tema que he escuchado como preocupación de muchos, es qué va a pasar con las energías renovables con esta reforma. Decirles que estén tranquilos porque esta iniciativa trae la propuesta de elevar a rango constitucional la transición energética. ¿Qué diferencia hay? Hoy día existe la ley de transición energética. Es una ley secundaria. Al elevarla, ya incorporándola a la Constitución, su cumplimiento es obligatorio sí o sí. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a continuar por la ruta que sigue el mundo de ir incorporando energías renovables. No se puede incorporar de la noche a la mañana solamente energías renovables, llámese solar, eólica, que son las más conocidas para todos, porque son intermitentes. ¿Qué significa? Que una fotocelda con la radiación solar a lo largo del día va generando energía, pero mientras haya sol. No es lo mismo la radiación de las 8 de la mañana que las del 12 del día, 3 de la tarde o 5 de la tarde. Va variando el voltaje de lo que se genera. Entonces no es constante. Ese es el primer problema. Pero además, si está el día nublado o llega la noche, no genera. Tiene que haber, para que funcione adecuadamente el sistema eléctrico nacional, es decir, cuando tú conectas tu computadora o tu refrigerador, tengas energía todo el tiempo, el sistema eléctrico nacional tiene que funcionar a la perfección, porque si hay más energía de la que se consume, colapsas la red. Si hay menos energía, es decir, si se produjera menos energía, igual. Entonces necesitas calcularlo milimétricamente. Entonces por eso se necesita plantas de respaldo de energía y esas tienen que ser con métodos convencionales. Hay algunos de energía constante que sí son renovables, como son las hidroeléctricas, que es la más limpia de todas, es renovable y es la más barata. En ese sentido, en la reforma se propone que la primera que sea despachada sea las hidroeléctricas, es decir, es energía renovable. Y posteriormente se van a incorporar la nucleoeléctrica, que también es considerada energía renovable. Sin embargo, insisto, las primeras son energía renovable, pero de la Comisión Federal de Electricidad. Y otra cosa que se busca es, con este cambio, que es un modelo nuevo, pero que no significa sacar a los privados de la generación eléctrica, se necesitan. En la propuesta viene 54% Comisión Federal de Electricidad y 46% los privados. Sin embargo, es importante mencionar que hoy día, de lo que se despacha en la red, el 62% de la energía es de privados y solo 38% de la CFE. Y se preguntarán,
pero ¿por qué tampoco la CFE? Por el orden de despacho establecido. Esto significa que aunque la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad para generar más energía, no lo hace, tiene sus plantas funcionando o listas para arrancar, como se dice coloquialmente, pero no entran porque con todo este mecanismo muy complejo que en palabras llanas es difícil de explicar a quien no conoce, pues se van quedando sin operar esas plantas y solo entran cuando alguna de las privadas deja de generar, entran a generar energía de respaldo, o si, por ejemplo, cuando vivimos el fenómeno del vórtice polar en Texas, que alcanzó un poco a la parte norte del país, ahí tuvimos la situación que los generadores privados que utilizaban gas natural en México decidieron no producir porque el insumo estaba muy caro. Ese es el problema de tener todo el sistema en manos de los privados. ¿Por qué? Porque pues, una empresa privada, su propósito es generar utilidades, no pérdidas. Claro. Y les aumenta el insumo y dijeron, no voy a producir. ¿Quién hizo el trabajo de generar la energía independientemente del costo para que hubiese energía en todo el país? Fue la Comisión Federal de Electricidad. Puso a funcionar todas sus plantas, todas, las hidroeléctricas, las geotérmicas, la nuclear, las de ciclo combinado, unas de gas, otras de combustóleo. Vale la pena comentar que para que estén tranquilos, para 2024 las que funcionan con combustóleo van a cerrar. A más tardar 2024. No vamos a tener ni una sola. Manuel, dentro de esta reforma, ¿por qué eliminar los órganos reguladores? Bueno, es importante precisar que no es una eliminación, sino es un cambio, ¿sí?, de la figura jurídica de los órganos. Hay países como Alemania que su órgano regulador depende directamente de la administración central, del Ministerio de Energía. Y eso no hace que las cosas no funcionen en Alemania. Hay otros países donde lo tienen como un órgano totalmente autónomo, como lo tiene México ahorita, y otros más. Y hay otros que lo tienen híbrido. Una parte de las funciones, la administración central, y otra, un órgano autónomo, pero con menores atribuciones que las que tiene aquí. Entonces, la discusión de cuál es el mejor modelo pues va a variar en función de la visión de cada quien. Las funciones van a seguir siendo exactamente las mismas, es decir, no se pierde. El tema que he escuchado que se polemiza mucho es que al ponerlo dentro de la administración central se vuelve juez y parte y le dan privilegio a la comisión. Yo les quiero comentar que, bueno, la ley es la ley y no por eso cuando hay temas entre dos secretarías distintas de Estado, por ser el Estado, van a darle la vuelta a lo que dice la ley, ¿no? La tienen que cumplir. Entonces no podemos estar por encima de la ley ni dejar en estado de indefensión a nadie. Eso va a estar garantizado, pero además comentarles que ese 46% garantizado que tiene la iniciativa privada no va a ser estático, porque cada año crece mínimo 3% la demanda de energía eléctrica. Lo que se busca es que los contratos que existen actualmente, que en la gran mayoría son desfavorables para el usuario y desfavorables para la Comisión Federal de Electricidad y solamente favorables de manera muy generosa para la iniciativa privada, que busquemos un mecanismo donde ganen todos. Sí gana la iniciativa privada, por supuesto, pero especialmente que el usuario pueda tener una tarifa lo más económica posible en función de cómo están los insumos y cómo está la situación. Creemos que sí se va a poder bajar de manera sustantiva el costo de las tarifas en un mediano plazo. Ya lo veremos aquí.
Claro. Manuel, se nos acabó el tiempo. Muy interesante tu explicación sobre esta polémica reforma eléctrica. Esperemos tenerte pronto aquí. Encantado. Desde las cámaras. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias por continuar con nosotros y ya estamos aquí en el foro de Desde las Cámaras con el diputado del PAN, Justino Arriaga Rojas, secretario de la Comisión de Energía, y vamos a platicar sobre el proceso que va a tener la iniciativa de reforma del sector eléctrico. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Muy bien, Adriana, muchas gracias por la invitación. Contento de platicar de esta iniciativa tan importante para el país. Desafortunadamente no muy positiva, pero sí muy importante. Como tú bien lo dices, bueno, es una reforma que ha polarizado a la opinión pública, que ha polarizado al Congreso. Platícanos a grandes rasgos de qué se trata, si es que tiene algún beneficio o cuáles serían, bueno, los contras en caso de que se aprobara esta reforma que ya le llaman la ley apagón. Sí, definitivamente es una contrarreforma a lo que en el sexenio pasado, particularmente la reforma energética del 2013, que no fue una reforma que nosotros como diputados del PAN hubiéramos querido. No era lo mejor, no es la panacea para este país, pero bueno, creo que era un avance. Pero desafortunadamente la CFE no tiene la capacidad de poder suministrar energía eléctrica en todo el territorio nacional. Entonces prácticamente es una iniciativa que nace muerta de origen. Además, vemos, diputado, una CFE obsoleta, en donde no ha habido inversión, en donde no ha habido modernización, y pues se necesita inversión, invertir en la CFE y modernizarla para que pueda tener esa capacidad. Y si no hay recursos, pues apoyarse en la iniciativa privada. Por supuesto que se necesita la Rectoría del Estado con el concurso de la iniciativa privada, que es como estamos actualmente. Vas a tener un problema grave de desarrollo económico, no va a haber luz, con los famosos apagones, va a haber luz más cara, luz más sucia, y además le estás pegando a la salud de los mexicanos. Así es, diputado, se modifican los artículos 25, 27, 28 de la Constitución y va a tener 9 artículos transitorios. Platícanos qué modificaciones, cuáles serían los negativos. Mira, una de las cosas más negativas es la desaparición de los órganos autónomos, los órganos reguladores. La Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estos los desaparecen. Y nosotros, los diputados y diputadas que fuimos parte de la coalición Va por México, donde está el PAN, el PRI y el PRD, nos comprometimos en una sola agenda legislativa en que no íbamos a aceptar ninguna desaparición de los órganos autónomos. Entonces, ahí creo que es algo fundamental para los demás diputados. Para la gente que nos está viendo, bueno, estos órganos reguladores son los que legitiman, los que verifican que se lleven los acuerdos, los procesos en total legalidad, y que además son los que ponen los tiempos de entrega, son los que vigilan. Si no tenemos quien vigile a estos aparatos del Estado, ¿quién los va a vigilar? Pues absolutamente, Tania, por eso es regresar décadas, como antes lo teníamos y como lo tenía, por ejemplo, Pemex, que ahora también ya necesita esta Comisión Nacional de Hidrocarburos. Regresar a la opacidad. Y corrupción, que es una de las banderas que ha precisamente enarbolado esta administración. El CENACE, que es el Control Nacional, el Centro Nacional de Control de Energía, Adriana, se lo están regalando a la CFE. ¿Y qué hace el CENACE? Pues algo muy importante, que es ver las tarifas que le van a cobrar a los mexicanos, no solamente a las empresas, sino también... Que ya de por sí son muy altas. Claro, pero ahora traen el cuento de que esto va a bajar. Esto no va a bajar. Las tarifas eléctricas, si son subsidiadas por el gobierno, precisamente, pues al final, ¿de dónde saca el dinero el Estado, el gobierno? Pues de tus impuestos, de los impuestos de todos los mexicanos. Entonces no pueden decir, ¿va a ser más barata la luz? Sí, porque le vamos a meter más con el presupuesto de egresos de la Federación para que todos y todas digamos, hoy la CFE ya se modernizó, ya es una gran empresa. No, todos la estamos subsidiando. Bueno, además no hay recursos que alcancen para tantos subsidios. No. En todos los países del mundo, cuando no existen los recursos por parte del Estado, se apoya, se acude a la iniciativa privada, porque además, bueno, la iniciativa privada son las empresas que saben administrar en otras empresas. ¿Desde cuándo el gobierno ha sido un buen administrador de Y no empresas? es que no defendamos a la iniciativa privada. Queremos en el PAN una Comisión Federal de Electricidad fuerte, competitiva, que sea de las mejores empresas de electricidad del mundo.
pero eso se tiene que hacer modernizando, se tiene que hacer invirtiendo en energía limpia, porque al final, en lugar de meterle dinero a estas termoeléctricas que necesitan combustóleo, a mí me encantaría poder leer en el presupuesto de egresos de la Federación que la CFE está invirtiendo en energía eólica, en energía solar, que ese es el futuro. Vivimos en un mundo globalizado, no podemos cerrar los ojos y prácticamente seguir viéndonos el ombligo. Hay que entender que México necesita competir con todos los países en el mundo y esos países están viendo hacia el futuro y nosotros, los mexicanos, o el gobierno mexicano por lo menos, está volteando hacia el pasado. Y nosotros queremos en el PAN que México realmente dé este salto hacia el futuro. Como dicen en el argot empresarial, es meterle dinero bueno al malo. El malo, definitivamente. Este tipo de subsidios. Pierdes a competitividad, la CFE. pierdes inversión. La verdad, están espantados. Si tú tienes, imagínate, aquí tenemos las grandes empresas, Adrián. Las pequeñas o medianas empresas que invirtieron, por ejemplo, paneles solares para poder evitar que lleguen tan cara la luz a sus negocios, que invirtieron 100, 200 mil pesos, ya no, van a tener que pedir ahora, si llega a ser aprobada esta iniciativa, pedirle permiso a la CFE para que les haga válida esa inversión. Pero es a contentillo de la Comisión Federal de Electricidad y de su director. Entonces, cuando no hay certeza jurídica, cuando no hay cancha pareja... Esa es la palabra. Entonces, pues es China libre. Cuando no hay certeza jurídica, se desalienta la inversión y el eliminar órganos reguladores en todos los países, sobre todo si se requiere inversión extranjera, es mal visto, desalienta la inversión. Diputado, ¿cómo es el proceso? Ya está en la Cámara de Diputados, se discute en las comisiones, en la de Energía y en cuál otra. Sí, la Cámara de Diputados, Adrián, es la Cámara de origen. Seguramente será turnado a la Comisión de Energía y a la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta misma semana se van a instalar. Ahí se discute, se aprueba y se turna al Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Cuántos votos se necesita para que se apruebe esta iniciativa? Es una mayoría calificada, necesitan 333 votos. Y ahí viene lo interesante. Afortunadamente, Morena y sus partidos aliados no alcanzan esta cantidad. Ni Morena, ni el Partido del Trabajo, ni el Partido Verde, que además, bueno, el Partido Verde, perdón, pero es algo, esta precisamente en iniciativa. Contra de sus principios de Partido Verde. El Partido Verde enarbola la defensa del medio ambiente, que está en contra del cambio climático. Yo creo que es el único Partido Verde en todo el mundo que va a favorecer inversiones de carbón e inversión de este tipo contaminantes. Pero bueno, dejando fuera el Partido Verde, Morena no alcanza los 333 votos. Ya incluyendo al Partido Verde y al PT. Incluyendo al Partido Verde y al PT, necesitan 56 diputados y diputadas. ¿Cuántos diputados son del PAN? 114. Son 114 del PAN. ¿Hay la certeza de que estos 114 del PAN van a votar en contra de esta reforma? Hay la certeza de que el PAN, desafortunadamente, no le vemos ninguna cuestión positiva. No les van a doblar las manos. No debe de doblar las manos. O al rato que pasa, tú y yo fuimos diputados juntos, no hace ya una década. Sí, en la 61. Que se iban al baño, se enferman. Sí, ¿qué tal, Les pasan todo lo que nunca pasa en la vida, pasa ese día de las votaciones. Ese día pasa, pero... Y los diputados del PRI, porque bueno, hay que recordar que en estas elecciones la ciudadanía les dio un voto de confianza a la alianza PRI-PAN-PRD y sería la primera votación en donde tienen que sacar, bueno, ahora sí que adelante esta alianza y este voto de confianza que les dio la ciudadanía. ¿Los priistas van a votar en contra de esta reforma? Los priistas, como los panistas y los perredistas, e incluso los de MC, tienen que votar en congruencia. Nosotros en la coalición Va por México suscribimos una agenda legislativa. Y una de las cuestiones muy importantes que nos comprometimos todos, los 114 del PAN más los 71 del PRI más los 15 del PRD, fue que no íbamos a permitir que desaparecieran los órganos autónomos. Y esta iniciativa así lo contempla. Desaparecen órganos autónomos. Entonces, ningún diputado que estemos en la coalición Va por México podemos traicionar esta agenda legislativa que suscribimos. Llevamos apenas un mes como diputados. Sería la primera reforma en donde le van a demostrar a la sociedad que les dio su voto de confianza
y un voto de hartazgo, porque mucha gente no está a favor de los valores del PRI, del PAN y del PRD, pero bueno, fue un voto de hartazgo y de confianza. Va a ser la primera vez donde van a tener que demostrarle a la ciudadanía, a los que votaron por ustedes, que es una alianza efectiva y que no les va a dar la Que no espalda. solamente se queda en dichos, sino tiene que ser en hechos y que el voto tiene que estar reflejado ahí. Entonces, va a ser fundamental. Esta es una de las 3 iniciativas constitucionales que el presidente López Obrador anunció. Es la reforma eléctrica, la Guardia Nacional que la quiere mandar al Ejército y el tema de la reforma electoral, que quieren desaparecer el INE. Esta es la primer prueba de fuego para que la coalición Va por México. La coalición Va por México es una coalición o una alianza electoral, sí, pero también es una alianza legislativa. Y tiene que rendir frutos. Y ahorita, pues, qué bueno que venga prácticamente una prueba de fuego rápido, ¿no? Para poder afianzar. Pues así es, diputado. Aquí en este programa le vamos a dar seguimiento a la discusión y en su caso aprobación de esta iniciativa, que además, bueno, por la relevancia que tiene, aquí exigimos a que se abra un parlamento abierto en donde los expertos puedan dar su opinión, la ciudadanía conozca la iniciativa por la relevancia que tiene y, bueno, se discuta no al vapor, no con deadlines, se tiene que aprobar ya en un mes, sino por la relevancia que tiene, se tarden en discutirla y se dé un parlamento abierto. Aquí vamos a estarle dando seguimiento también a esta alianza, a la validez de esta alianza y a ver quién vota a favor y quién vota en contra, quién está del lado de los ciudadanos. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, esta noche el Parlamento Abierto lo vamos a impulsar, ya sea que lo haga la misma Comisión de Energía y si no nosotros en el Grupo Parlamentario del PAN lo vamos a hacer. No se puede permitir la aprobación de una iniciativa de tal magnitud sin un parlamento abierto. Gracias por estar con nosotros. Así será. Muchísimas gracias por la invitación, Adriana. Gracias. Y estamos aquí en Cámara de Diputados con el diputado del PT, Benjamín Robles, para que nos platique su opinión sobre la reforma eléctrica. Diputado, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy contento y siempre agradecido para que la gente sepa qué es lo que opinamos de lo que se está debatiendo en la Cámara de Diputados. Muy importante su opinión, diputado. Pues por supuesto que creo que es un tema histórico. La iniciativa del presidente López Obrador es un reclamo de mucha gente del movimiento que nos dijo el presidente en la legislatura pasada: tranquilos, aguantes, en 3 años no vamos a tocar nada del tema de la reforma energética. Y a principios de este año a mí me parece fundamental, sobre todo porque hay que recordar que los legisladores aquí en la Cámara aprobamos una modificación a la ley de la industria eléctrica que ha sido detenida. Entonces lo que tenemos que hacer, pues de plano, es meternos a una reforma constitucional que empiece a corregir las cosas, mi querida amiga. ¿De qué forma las puede corregir? La semana pasada estuvimos con el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, que nos estuvo platicando de forma muy interesante esta parte técnica de qué mejoras traería a la ciudadanía, a la opinión pública que nos está viendo y sobre todo a esta opinión pública que se ha polarizado en contra. ¿Cuáles son los beneficios que traería de aprobarse esta reforma? Primero, poner en manos del Estado mexicano la rectoría del sistema eléctrico nacional. A mí me parece que eso es fundamental. Recordemos que en la reforma del 2013 se abre el sector eléctrico y energético al sector privado, pero con reglas que solamente los benefician a ellos. Nos dijeron que iban a bajar la luz, pues en todos estos años no ha bajado la luz. Nosotros consideramos que la CFE debe fortalecerse. Se dividió, la fragmentaron en subsidiarias, en filiales, en oficinas de negocio. A nosotros nos parece que eso no es lo correcto. Vamos a volver la CFE como un organismo de Estado. Le dicen, va a haber monopolio. No es cierto, no va a haber monopolio. Se está planteando que el 56% de la generación de la electricidad corra a cargo de la CFE y que el otro 44%, hasta el 44%, pueda ser por parte de la iniciativa privada, pero con nuevas reglas. Por cierto, ese 44% es del tamaño del mercado nacional de España, de Argentina, o sea, es muy grande, pero las reglas serán nuevas porque vamos a modificar cómo se despacha. Primero,
las energías limpias que se generan a través de la CFE, las hidroeléctricas. Por eso están muy angustiados y preocupados, porque está cambiando precisamente esa regla. Actualmente, pues por el cochupo que hay, los primeros en que hay que comprarle a fuerzas la energía a precios altos son a las empresas eólicas, a las empresas privadas. Nosotros vamos a cambiar el despacho para que quede primero las energías limpias, pero que corren a cargo del Estado mexicano, y después la de las energía que generan las empresas privadas. De esa forma nosotros creemos que vamos a lograr ir bajando poco a poco las tarifas eléctricas, que esto es nuestro objetivo. Ellos lograron el suyo. Mira, se inventaron sociedades porque hubo muchos permisos para que los privados pudiesen generar energía. Pero entonces se hacían de socios, pero para ser socio aportabas un peso, y con esto tenías garantizado energía muy barata. Ese no debe ser el objetivo. Nosotros por eso reiteramos que es un poco retomar la soberanía energética en materia eléctrica, y estamos decididos, estamos convenciendo a diputados de otros grupos parlamentarios porque es una reforma constitucional y se requiere eso. Así que, como dice López Obrador, que quede en la conciencia de cada quien cómo va a votar. Pero yo no tengo ninguna duda de que vamos a mandar al Senado una reforma propuesta, una minuta de reforma aprobada en materia de la Constitución, en materia eléctrica. Diputado, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista, un tema muy relevante que ha polarizado tanto a la Cámara, porque tienen una oposición, tienen 50 diputados que dicen hoy por hoy que la van a votar en contra, y también a la opinión pública. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, nos vemos en el Parlamento abierto en materia eléctrica. Gracias.